Buen día. Presentaré el caso clínico de un paciente politraumatizado por accidente automovilístico con fractura expuesta de tibia y peroné, complicada con un choque hipovolémico y probable compromiso vascular. Se trata de Juan Pérez López, masculino de 32 años. Este señor es obrero de construcción, es casado, quien es traído al servicio de urgencias posterior a un accidente automovilístico tipo colisión frontal a alta velocidad. Como dato importante, el paciente no utilizaba el cinturón de seguridad. A su llegada nos refiere un dolor muy intenso en el miembro inferior derecho, con una intensidad de 9 de 10 en la escala de EVA. Incapacidad para deambulación, deformidad evidente en pierna derecha y sangrado activo en región tibial, y nos niega el pérdida del estado de alerta. Como antecedentes de importancia, nos niega enfermedades crónicas, tiene antecedentes quirúrgicos de una apendicectomía de hace 10 años sin alergias conocidas, y nos niega el consumo de alcohol. Como todos sabemos, en todo paciente politraumatizado, el abordaje es mediante el protocolo de ABCD del trauma, priorizando siempre las lesiones que comprometen la vida de nuestro paciente antes que lesiones ortopédicas. En este caso, en vía aérea, que es la letra A, está permeable, sin datos de obstrucción. En B, tenemos una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno del 94%, con ventilación espontánea conservada. Requiere oxígeno suplementario y vigilancia en circulación. Tenemos una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, piel fría, está diaforético, tiene datos compatibles con choque hipovolémico, secundario a la hemorragia traumática. En D, el estado neurológico es un Glasgow de 15, sin alteraciones neurológicas aparentes. En E, tenemos una exposición de herida abierta en pierna derecha con exposición ósea, sangrado activo y una deformidad evidente. En este abordaje, en este caso, permite identificar que la prioridad inicial no es la fractura, sino la estabilización hemodinámica del paciente. La impresión diagnóstica inicial en este paciente pues va a ser la fractura expuesta de tibia y peroné de lados derechos, probablemente un Gustilo Anderson grado 3, choque hipovolémico secundario al trauma y probable lesión vascular asociada, la cual es importante descartarse de forma urgente. El manejo inicial en urgencias debe enfocarse primero a la estabilización hemodinámica, como ya habíamos mencionado previamente en el abordaje de ABC, y posteriormente en el control ortopédico de la extremidad lesionada. Para el manejo se va a realizar una canalización de 2 vías periféricas gruesas e inicio de reposición de líquidos cristaloides. Se realiza control de la hemorragia mediante compresión directa, se administra analgesia intravenosa, se inicia profilaxis y antibiótico-terapia de amplio espectro de forma temprana, idealmente en la primera hora con cefazolina más gentamicina, por tratarse de una fractura expuesta a grado 3. Posteriormente se va a realizar irrigación inicial de la herida y una cobertura con un apósito estéril. Una vez que ya tengamos estabilizado este paciente hemodinámicamente, se procede ya ahora sí al manejo ortopédico inicial con una inmovilización temprana de la extremidad mediante férula posterior, una férula posterior larga, pues de la pierna. Buenas tardes, señor Juan, ¿cómo se encuentra? Pues ya mejor, solo tantito ahí que cuando muevo ahí mi pierna, pues un poquito, pues ya me duele demasiado. Aún siente dolor Sí. cuando mueve. Sí, es por eso que estoy aquí. Le voy a explicar una realización de un procedimiento que le vamos a hacer. Le vamos a hacer una colocación de una férula.
La férula nos va a ayudar a que su pierna, desde la rodilla a los pies, quede inmovilizado. ¿Qué quiero decir con inmovilizado? Cuando usted trata de mover un poquito el pie o externamente algunos movimientos que haya que tengamos, pues que el momento de moverse la pierna no se mueva del todo, ¿ok? Entonces esto nos va a ayudar a que usted ya no esté moviendo el pie y así ya no tenga el menos dolor posible. Entonces nos permite realizarle el procedimiento. Sí, está bien. Okay. Previa a la colocación de la férula que ya hicimos, debemos de mencionar que se va a realizar una valoración neurovascular distal. Lo tenemos que documentar: pulso pedio y tibial posterior, llenado capilar y sensibilidad y movilidad distal. Toda inmovilización en trauma requiere evaluación neurovascular distal antes y después de la colocación de colocar una férula. Posteriormente que se coloca también un acolchado para protección de los tejidos blandos. Se coloca una férula posterior larga de pierna desde el tercio del muslo hasta la región plantar, inmovilizando también parte de la rodilla, pierna y tobillo, manteniendo una alineación funcional y evitando una manipulación excesiva del foco de fractura, en este caso el tibio y peroné. La férula se va a fijar con vendajes. El vendaje al momento de la fijación no debe de ser de manera excesiva o una compresión muy excesiva o fuerte, porque obviamente nosotros vamos a dañar la parte afectada, entonces debe de ser una compresión que no sea tan excesiva. Posteriormente se va a reevaluar el estado neurovascular distal, verificando nuevamente los pulsos, perfusión y sensibilidad. La finalidad de esta inmovilización temporal es disminuir, como ya le habíamos dicho al paciente previamente antes de la colocación, pues disminuir el dolor, limitar desplazamiento de fragmentos óseos, reducir el sangrado y proteger estructuras vasculonerviosas mientras el paciente es preparado por un manejo quirúrgico definitivo. El manejo quirúrgico el manejo definitivo pues va a ser quirúrgico. Este paciente requiere desbridamiento quirúrgico urgente por la magnitud del trauma en la pierna derecha, con un retiro del tejido necrótico y contaminado, un lavado exhaustivo y un control obviamente previa de la contaminación. Posteriormente se realiza una fijación externa como estrategia de control de daños, permitiendo estabilización rápida, control de sangrado y protección de los tejidos blandos. Dado el compromiso vascular sospechado, requiere además también por cirugía vascular, valoración por cirugía vascular y posible reparación en caso de una lesión arterial. Ese es el manejo quirúrgico que va a requerir este paciente. Y ahora vamos a contestar el caso de este paciente con algunas preguntas y respuestas. En caso de las preguntas, el abordaje inicial y la prioridad antes del manejo, pues yo obviamente ya al principio del video había mencionado que el abordaje inicial sigue el protocolo ABCD del trauma, priorizando siempre lesiones que comprometen la vida antes de las lesiones ortopédicas. En este caso, aunque la fractura es grave, la prioridad inicial es el choque hipovolémico secundario al trauma o la hemorragia traumática, y por ello primero se asegura vía aérea, oxigenación, control de hemorragia y estabilidad hemodinámica. Solo después se realiza el manejo ortopédico. La segunda pregunta nos preguntaba de los criterios de fractura expuestas grado 3. Se sospecha una fractura expuesta de grado 3 por tratarse de un trauma de alta energía con herida de aproximadamente 8 centímetros y una exposición ósea. Fractura comminuta, daño importante de tejidos blandos y probablemente compromiso vascular. Esto implica un peor pronóstico y mayor riesgo de infección, como pseudoartrosis, síndrome compartimental y amputación.
La pregunta 3 decía datos de compromiso vascular. Los datos de compromiso vascular en este paciente son pulsos distales disminuidos, llenado capilar retardado mayor a 3 segundos, recordemos que debe ser menor a 2 segundos, piel fría y sangrado activo. Estos hallazgos pues, nos sugirieron perfusión distal comprometida y obligan a vigilancia estrecha y valoración vascular urgente. La 4 nos preguntaba sobre el choque hipovolémico en este paciente. Pues el choque hipovolémico ocurre cuando hay pérdida aguda del volumen intravascular, secundaria a una hemorragia traumática, lo que nos disminuye un retorno venoso, hay un gasto cardíaco y perfusión tisular. Esto explica pues, obviamente la hipotensión que tenía este paciente, la taquicardia, piel fría y la elevación del lactato observadas en el paciente. El uso temprano de antibióticos, nos preguntaba la pregunta 4. El uso temprano de antibióticos disminuye el riesgo de infección y osteomielitis en fracturas expuestas como es de este grado, el grado 3. Se recomienda cefazolina más gentamicina, iniciadas idealmente dentro de las primeras horas. La 6 nos hablaba de la importancia que tenía el desbridamiento en este caso de este paciente, del señor Juan. El desbridamiento quirúrgico es el pilar del tratamiento porque nos va a eliminar el tejido desvitalizado y contaminado, disminuyendo así una carga grande bacteriana y un riesgo de infección profunda. La 7 nos hablaba del síndrome compartimental. El síndrome compartimental es el aumento de presión de un comportamiento muscular cerrado que compromete en la perfusión tisular. Se sospecha por dolor desproporcionado, dolor a la movilización pasiva, tensión muscular y alteraciones sensitivas. Es una urgencia quirúrgica y requiere fasciotomía. La pregunta 8 nos hablaba sobre la fijación externa. La fijación externa está indicada como estrategia de control de daños en fracturas expuestas graves, pacientes inestables y lesiones con daño importante de tejidos blandos. La pregunta 8 nos hablaba sobre la rehabilitación temprana. La rehabilitación temprana más que nada busca prevenir rigidez, atrofia muscular, trombosis y pérdida funcional, favoreciendo una recuperación progresiva. Y la 10 nos hablaba de complicaciones. Las principales complicaciones que pueden haber en este paciente pues son obviamente infecciones, osteomielitis, síndrome compartimental, pseudoartrosis, retardo de consolidación y necrosis e incluso pues llegar a la amputación. Finalmente, al cierre o la conclusión de este caso, pues se trata de un paciente politraumatizado con fractura expuesta de tibia y peroné, secundaria a trauma de alta energía, complicada con un choque hipovolémico, secundaria a este trauma y probable compromiso vascular. En este caso nos ejemplifica la importancia del abordaje sistemático en un trauma o en el trauma, priorizando primero la vida, después la extremidad y finalmente pues, la función. El pronóstico pues, obviamente va a depender del reconocimiento temprano del choque, control de hemorragia, antibiótico-terapia oportuna, inmovilización adecuada, como hicimos con la férula en este paciente, y el desbridamiento quirúrgico. Y por último, pues el manejo multidisciplinario.